DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para cerrar el día de hoy con la actividad parlamentaria, contarles y anticiparles un poco lo que va a suceder mañana y pasado. Lo vienen escuchando a lo largo de nuestra programación. Hay 2 sesiones, los diputados ya están preparándose para viajar. Algunos incluso ya están en la ciudad de Buenos Aires con sus proyectos, con todas las preguntas que le han hecho el jefe de gabinete, están teniendo sus reuniones y muchos viajan mañana por la mañana, ¿no? Para llegar aquí a las 11:30 cuando será la hora de convocatoria de la sesión, cuando empieza a sonar la chicharra. Recuerden, tienen media hora, 45 minutos aproximadamente para constituir el quórum. Da ya plan o previsión en la sesión de mañana la posibilidad de que sea un quórum importante, que no esté el oficialismo esperando hasta última hora a ver si llegan a 129, sino que muchos diputados de los distintos bloques, sobre todo los diputados de la provincia de Santa Fe, van a estar sentados seguramente desde temprano, porque antes hay labor parlamentaria, se van a poner de acuerdo en el ritmo de la reunión, se van a poner de acuerdo si las cuestiones de privilegio van al principio, si los homenajes van al principio, si se va a ir discutiendo por bloques, si los 2 temas principales de la sesión de mañana van a tener muchos oradores o pocos, y esto nos va a permitir a partir de las 12 del mediodía aproximadamente tener una idea más clara de lo que va a ser la sesión del martes. El primer punto, el punto más importante podríamos decir, porque se van a estar transformando en ley 2 proyectos y otros 2 van a tener media sanción que pasarán entonces al Senado para pronto convertirse en ley. En un contexto de muchas urgencias, tanto económicas como sociales y políticas, donde el oficialismo va a buscar mostrar también un poco mayor de control sobre el Congreso de la Nación después de un fin de año el año pasado y un verano sobre todo, que fue imposible para el oficialismo reunir quórum y reunir diputados y también senadores. Hace más de 4 meses que el Senado no logra consensuar una sesión y eso va ralentizando mucho el proceso legislativo en las cámaras y sobre todo va marcando la tensión que hay y que se devela de cara a las elecciones de este año. Así que todo esto vamos a estar analizándolo aquí en tercera edición con mis colegas y con algunos diputados que nos van a venir a visitar, porque ya hay algunos por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, como les contaba. ¿Cómo anda Sebastián, Adida? ¿Todo bien? Todo bien, Amanda, por suerte todo tranquilo. Bueno, bien por vos, porque mañana se te va a desordenar todo un poco en la jornada larga. Sí, la verdad que sí, va a ser una jornada larga, mañana, pasado también, con la visita del jefe de gabinete, de Agustín Rossi, en su primera incursión aquí en la Cámara de Diputados, pero todavía estamos con el cimbronazo del renunciamiento de Mauricio Macri, que genera, por supuesto, también ondas expansivas en el oficialismo, puede generar un efecto dominó, ¿no? Donde también desde el Frente de Todos se empiecen a mostrar las cartas de cara al escenario electoral, pero como decíamos recién, va a haber una intensa actividad aquí en la Cámara de Diputados con esta doble sesión que marca un giro, ¿no? En la convivencia entre oficialismo y oposición después de lo que fue el bloqueo que aplicó Juntos por el Cambio durante los meses del verano. Bueno, ahora van a colaborar para el quórum, al menos cuando se trate, ¿no? Como en este caso de temarios de consenso. Así que bueno, se abre una nueva etapa más auspiciosa y hay claramente una tregua entre las 2 principales coaliciones, por lo menos hasta que haya un acontecimiento que rompa definitivamente esa convivencia que se empezó a ver, y vamos a empezar a ver acuerdos de este tipo, ¿no? Ojalá que sí, que dure, ¿no? Porque hay varios proyectos todavía pendientes y se ve que toda la discusión pública sobre la seguridad en Santa Fe hizo apaciguar un poco alguna dimensión de las pasiones
entre oficialismo y oposición y permitió que trabajaran un poco en conjunto. Débora Durieta, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo va, Amanda? ¿Todo bien? Sí, te veo con el semblante un poco bajo hoy. Estoy un poco engripada, me mató el fin de semana, pero Sí, los cambios el cambio de abruptos temperatura, de clima, exactamente, así que si, Dormiste destapada. si disvarió un poco ya sabes. Ya sabemos a qué atribuírselo, por lo pronto. Exactamente, pero igual para mañana que tenemos una jornada intensa voy a estar como nueva. Vas a estar espero. a té de jengibre todo el día. Totalmente, para poder sí. sobrevivir a la De hecho, sesión. acá me traje ya un tecito para repuntar un poco. Bueno, una jornada que Messi lo hizo, podemos Sí, decir. me sirve. Me sirve. Más que Oficialismo nunca. y oposición lograron ponerse de acuerdo. Lo cierto es que el narcotráfico, la violencia que azota a la ciudad de Santa Fe terminó alineando a toda la oposición y al oficialismo detrás de un mismo proyecto que, si bien se viene peleando mucho para que se avance en la iniciativa que busca que se produzca unos 50 nombramientos en la Justicia Federal de Santa Fe, lo cierto es que es un proyecto que, por más que se sancione prontamente en el Senado... Es un gesto nomás. Exactamente, hasta que se ponga en marcha y demás, va a tomar mucho tiempo, porque sabemos que los concursos de jueces, fiscales y demás llevan su tiempo, y a esto le falta otro dato no menor, y es que todavía no se conformó la bicameral que debe habilitar la implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, que es por lo que vienen bregando sobre todo los diputados de esa provincia, porque ¿qué dicen? Que acelera mucho los tiempos de los juicios al pasar a ser orales. Sí, y va a haber seguramente una discusión bastante importante respecto al proceso de jerarquización y robustecimiento y fortalecimiento de la justicia en la provincia de Santa Fe, porque, bueno, la última reunión del miércoles pasado de la Comisión de Presupuesto, donde se le dio dictamen definitivo al proyecto, ya se picanteó. Hay varios candidatos a gobernadores que se están anotando, por lo menos en las distintas internas partidarias, para que son diputados nacionales para... el debate de mañana, ¿no? Me parece que se va a poner un poco áspero en algún momento. Sí, en esta reunión se le terminó de poner el broche final, era el dictamen que faltaba de presupuesto, luego de que los diputados y diputadas recibieran el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación con el costo fiscal estimado de lo que saldría la creación de estos nuevos 50 cargos que hizo referencia recién Débora, y son, como decíamos, 1.106 millones de pesos alrededor, por lo menos a los valores nominales el actuales. salario, digamos, ¿no? Claro, sí, creo que entre el 90% o quizá más de toda esa inversión que hay que hacer tiene que ver con las remuneraciones de los recursos humanos. Sí, en la discusión que se escuchó el miércoles pasado ya se daban algunas pistas de cómo va a ser el tono del debate, pero sobre todo también plantear que hay algunas ya incursiones en términos de los edificios para el desarrollo de estos juzgados. Hay algunos lugares que ya fueron identificados en distintas localidades donde se van a desarrollar y a crear estos nuevos cargos para, bueno, darle por lo menos un paso avanzado. Recordemos que ya se juntaron el año pasado los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia en la provincia de Santa Fe con el Poder Judicial santafesino, todo el Poder Judicial, pero específicamente el federal, con el gobernador Perotti. Después, todos los diputados de los bloques, junto a los senadores, los 3 senadores de las distintas fuerzas políticas, también empezaron a elaborar este proyecto y se reunieron. Se reunieron como todo el tiempo en distintos espacios para dar una evaluación de la situación y llegaron a la conclusión de que más o menos 50 cargos son los que se tienen que crear para darle cierta agilidad al proceso. Sí, en las 6 principales ciudades, que son, bueno, Rosario y Santa Fe, por supuesto, pero también San Lorenzo, que quedan en las afueras de Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Esos son los distritos. Se le agrega San Nicolás, que si bien es provincia de Buenos Aires, está muy pegadito a Rosario, sobre todo en la ruta que va hacia Córdoba, que pasa por Rosario, es la salida anterior, podríamos decir, pero sobre todo porque San Nicolás es una zona de muchos puertos, y no solamente puertos públicos, sino también puertos privados, y hay un gran despliegue en esa zona también de control de prefectura naval, que es quien se ocupa de las costas argentinas, incluyendo los ríos, así que son 5 ciudades más esta sexta distrito, digamos, que si bien es la provincia de Buenos Aires, tiene una conexión directa, ¿no? Porque medio que está más cerca de Santa Fe que de la ciudad de La Plata, que es la capital provincial. Sí, uno de hecho los planteos que se hicieron durante el debate de comisión era, primero, obviamente, fuertes críticas al oficialismo, que se le planteaba que dejen de relatar, si se quiere,
puntualmente se apuntó contra Marcos Clery, que habló de la ausencia del Estado, Sí. que fue lo que permitió que avanzara el narcotráfico en esa provincia. Lo cierto es que el narcotráfico es un delito federal y también se apuntó fuertemente a la falta de controles que hay en las hidrovías, en las rutas nacionales y en las fronteras. Sí. Que digo, más allá del proyecto de ley, que se avance, que se creen los 50 Sí, cargos y sin demás, duda. el tema tiene muchísimas aristas que no se van a resolver con el proyecto de mañana, ni muchísimo menos. Pero por lo menos el tema se puso en agenda. Vino días atrás también el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, así que viene siendo el tema aquí bandera de la oposición en la Cámara de Diputados. Sí, también hay que decir que no se puso en agenda hasta que ocurrió este ataque al supermercado de la familia de Antonella Rocuso, la Ojo, mujer de Lionel Messi. Hasta ese momento el proyecto había sido presentado en mayo del año Bueno. pasado. Tuvieron que pasar varios meses hasta que Hasta se febrero, pudo reflotar. Se Claro. presentó en mayo, se trató una vez en una comisión informativa que vinieron funcionarios del Poder Judicial en de la Santa Comisión Fe. de Justicia, 20 y pico de noviembre. Pero antes de que pasara lo de Messi, yo justo había hecho una nota y había hablado con Juan Martín, con Enrique Esteves y demás, porque ellos venían haciendo cuestiones de privilegio, planteando que se constituya la bicameral, que se trate ese proyecto de ley. Ellos ya venían insistiendo en el tema. No es que a mí se me cruzó por la... O sea, yo ya No, venía claro. escuchando Recordá que el una de abandono. de las sesiones que se intentaron hacer en diciembre y que fracasó, la del 20 y pico, la del 22 Sí. de diciembre, si no recuerdo mal, que no obtuvo quórum, donde también el oficialismo intentó seducir a la oposición incorporando ley de alquileres. El diputado Mirabella no participó de esa sesión, muy Exactamente. enojado por la situación de que no le daban prioridad al Claro. debate santafesino. Claro, venían trabajando, es cierto, pero una preocupación que no pasaba las fronteras de los diputados y diputadas de la provincia de Claro. Santa Fe. A partir de lo que fue la Eso sí. espiral de la ola de violencia en la ciudad de Rosario Sí, y sus la amenaza alrededores, Messi fue como lo que la amenaza de puso- Messi fue el detonante que hizo que el Al día tema... siguiente, Tailade Claro. convoca a la comisión cuando le venían pidiendo traten este proyecto, el faltazo de Mirabella y muchas cuestiones de privilegio, poniendo el foco Sí, en ese tema. sí, es un proyecto que tiene como firma principal Mirabella, pero que fue firmado por 18 de los 19 diputados de esta provincia, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que durante el 2021 y el 2022, producto de otras razones, pero vinculado también a situaciones de la seguridad en Rosario y en Santa Fe con los incendios, se planteó mucho también la centralidad que tiene la provincia agropecuaria por excelencia, pero también el puerto más importante que tiene Argentina y la región de Latinoamérica en términos de exportación, que es el puerto de Rosario, ¿no? Tanto la bolsa rosarina de cereales como el puerto es un conglomerado no solo importante para la economía argentina, sino de circulación Sí. de muchos recursos y también de muchas Sí, circulación bienes. legal, pero también Ilegal, un obvio. circuito de contrabando fuerte también y por supuesto también que la cuestión del negocio de la droga no está exenta. Por supuesto, sin duda toda esa estructura que se monta para la exportación de bienes de manera legal y Claro. también toda la parte de los bienes que se exportan no declarados, que hay un montón, porque es parte también del problema, el exiguo control que hay en los puertos y en la navegación principalmente del Paraná, muestra, bueno, la debilidad que tiene el sistema de la Argentina en términos de previsión de este tipo de delitos. Pero la discusión sigue siendo una discusión de seguridad en un punto, ¿no? Exactamente, Porque se ha vuelto sí. muy violento, porque también las consecuencias mundiales respecto a las respuestas al narcotráfico en otros lugares del mundo empiezan a llegar también las informaciones a nuestro país, todo lo que pasó en El Salvador con las cárceles de máxima seguridad y esa discusión de cómo afrontar un delito organizado como es el narcotráfico que tiene alcance mundial. Tiene sus expresiones locales, sin duda, pero las redes de narcotráfico exceden el panorama y las fronteras argentinas. Sí, de hecho, lo que se Claro. usa es para exportar a Europa la droga que llega a Rosario, digamos. ¿no? Exacto, es O sea, usar ese mecanismo esa. justamente de exportación tan débil en el control que hay, tan poca tecnología puesta en eso, tanta debilidad en los controles, las rutas tan grandes, el recorrido que hace que, bueno, por ahí se filtre también toda esta discusión. Así que mucho de esto va a haber mañana. Mucho, y también lo que tiene que ver con la inteligencia. Hablabas esto de las cárceles, lo Sí. que estamos viendo ahora en El Salvador, lo que tiene que ver con uno de los planteos que hacen desde el socialismo es que se logró poner a los capos narcos de la provincia en prisión, pero desde la misma prisión, como tienen teléfonos celulares o lo que fuere, siguen desde ahí manejando el negocio y se plantea que se retiró la inteligencia desde las cárceles y demás, así que ahí tenés otro Claro, lo que pasa es que se capítulo. usa la inteligencia Sí. para
para otras cosas. Bueno, el tema, el pero mal uso de la ese es inteligencia el tema. también hace Pero que... una cosa es controlar qué uso se hace de la inteligencia y otra Sí. cosa es retirar la inteligencia de las cárceles y habilitar a que funcionen como oficina donde se maneja el narcotráfico. Entonces pasamos de un extremo al otro. Sí. Sí, ahí también lo que hay que ver es la connivencia del sistema penitenciario, del Exactamente. sistema de las fuerzas de seguridad, que no solo en el país, en el mundo entero, las investigaciones que hay sobre narcotráfico y narcocriminalidad exceden las fronteras argentinas, lo vuelvo a decir, y hay un gran proceso investigativo, no solamente desde las fuerzas jurídicas, de todas esas intelectuales que intentan analizar cómo desmantelar todo el andamiaje legal que montan para blanquear y para poner en el circuito legal el dinero del narcotráfico, sino sobre todo en materias de seguridad, ¿no? Cómo se va desarrollando un proceso que permite vulnerar además las estrategias de los estados. Bueno, todo eso es parte de la discusión que también tiene que estar sobre la mesa, porque no es ni sacándole los teléfonos a los presos, ni generando nuevos y más cantidad de juzgados que van a revertir la situación Es de, de la todo junto seguridad. debería ser. Es un poco de cada cosa y también esto, como decís Sí. vos, no pasarse de rosca, porque también es producto de todas estas discusiones de que no hay control o que hay connivencia policial con los capos narco en las cárceles, no tienen ningún derecho ni acceso a derecho los otros presos, ¿no? No, Hay como bueno, que se pasan de obviamente. rosca. Pero- Me quedo picando esto que decías de la regulación Sí. del Estado sobre la hidrovía, ¿no? Que Ujú. tiene como principal, como epicentro, ¿no? El puerto de la ciudad de Rosario. Y recordaba, ¿no? En ese sentido que al principio de la gestión de Alberto Fernández tenía bastante anclaje, ¿no? Este debate, sobre todo impulsado por sectores del oficialismo, quizás los más radicalizados, que empujaban la nacionalización de la hidrovía. Es un debate que de alguna manera sigue teniendo una expresión, pero mucho más residual que en aquel momento, y se fue desinflando porque desde el propio Estado se le dejó de dar el relieve que tenía al principio. Lo mismo había ocurrido con lo que había sido la propuesta para nacionalizar la empresa Vicentín. Viene de ahí, ¿no? Justamente Sí. cuando se descubre que la triangulación que hace Vicentín con sus propios puertos, con la exportación de granos y el quiebre de la empresa, el desfalco que hace la empresa, entendiendo justamente, dando cuenta de cómo era el mecanismo de producción y de compra a los pequeños productores y luego de venta de Vicentín, que era una de las 6 empresas exportadoras, agroexportadoras de la Argentina. Ahí aparece toda la discusión sobre la hidrovía porque coincidió en el 2021 con el vencimiento de la concesión que se hizo en el 90. En los 90, en el sí. Una 91. empresa suiza era, ¿no? Hay una suiza y una belga que, belga que era. administran los puertos. Son como 8 puertos que hay alrededor de la provincia de Santa Fe principalmente, yendo hacia Rosario, que son las terminales por donde salen los bienes que la Argentina exporta y también es por donde ingresa. Entonces, Que de hecho se había avanzado acá, había habido un proyecto que se iba a crear que buscaba crear una comisión bicameral Se aprobó en el justamente para Senado. para analizar qué hacer con la hidrovía, cuál era la mejor opción, que acá en Diputados y Senado, en una bicameral, se analizaran las diferentes propuestas. Pero lo cierto es que ese proyecto de ley obtuvo aprobación en Senado y cuando llegó aquí a Diputados se Sí, me acuerdo que el perdió chaqueño todo Juan Manuel Pedrini era uno de los mayores Sí, propulsores, ¿no? Sí, promotores de esta iniciativa. Pero Sí. quedó ahí en la nada. No, lo que pasó en definitiva fue que se le renovó por un año más, en el 21 al 22 se renovó por un año más por decreto la concesión hasta que se buscaron nuevos oferentes o se abriera el pliego nuevo de licitaciones. Ahí se hizo cargo del balizamiento y el dragado el Estado argentino. Claro. Al año siguiente, en el 2022, volvió a vencer ese año de extensión de la contratación, así que en los mismos términos se extendió. Y ahora, este año, a ver qué va a pasar. Ya salió de la agenda, pero es un tema fundamental la hidrovía. Es la principal ruta de acceso y de egresos de la producción nacional, ¿no? Así que, bueno, temas que quedarán pendientes para otro momento. Exactamente, que en el momento parecía que era el tema y fue tema. pasando, Sí. pasando y ahora uno se acuerda. Y también se acuerdan que cuando Massa asumió como ministro, ya hace casi un año, 8 meses, 10 meses más o menos, Sí, en septiembre, ¿no? en ¿Fue? septiembre, O en agosto. las primeras cosas que hizo fue ir muy fuerte con el nuevo director general de aduanas, Mitchell, si no me equivoco su nombre, con la fiscalización más Exacto. agresiva sobre los contenedores que se iban del país con mercadería para ver si la declaración era tal cual como los propietarios de esos contenedores
advertían, y ahí se empezó a ver cómo era la triangulación vía Paraguay para la exportación de muchos de los granos, ¿no? Tal cual, ¿Te para acordás no que se pagar empezó a bailar? retenciones y demás, exactamente. Nos empezamos a A enterar dar de cuenta de por dónde se iba, por qué canaleta se iban los recursos argentinos, ¿no? Pero todo eso, bueno, quedó todavía ahí como en veremos. Está el vértigo económico que hay en la Argentina, que esos temas fundamentales quedan un poco... Sí, solapados. Solapados, sí, quedan un poco descontracturados y desenfocados. También se hablaba de una fuerza de seguridad específica que se tenía que dedicar. No me puedo acordar qué diputado era que había presentado, no había sido Pedrini, que trabajaba en un proyecto de ley para que haya una fuerza específica. Como la PCA, digamos, claro, para la hidrovía. para la hidrovía, que porque también era todo el tema, no solo de quién, manos de quién queda, sino la seguridad, y también quedó en el olvido. Lo dimos acá muchas veces. Sí, puede ser, no recuerdo ese proyecto. Te está bajando la información de otros tiempos. Y vemos a la presidenta de la Cámara, justamente Cecilia Moró, y quería hacer referencia a lo que sucedió el sábado 25, que pasó en la peli, Argentina 1985, aquí en el Congreso de la Nación. Vinieron más de 3.000 personas. Había expectativas de que se presentara alrededor de 1.000 personas. Se habían puesto sillas para un grupo más reducido de 800 personas. Bueno, al toque, antes de las 8, les quedó chico el auditorio que habían preparado, así que incorporaron 500 sillas más. Eso llevaba a más de 1.300 personas sentadas a partir de la propuesta de la Cámara. Y finalmente fueron más de 3.000, porque muchos vinieron con sus propias sillas, con sus reposeras, se fueron sentando a la vera del cordón de la vereda también, porque pusieron, como veían ahí, una pantalla inflable justo frente a las rejas del Congreso. Yo me preguntaba cómo iban a hacer, si iban a abrir la reja, si iban a poner una pantalla atrás. No, bueno, pusieron una pantalla gigante en la vereda. Delante de las rejas. Delante de las rejas, inflable, que se ve muy bien, muy nítidamente, y cuando bajó el sol empezó la transmisión de la peli. Estuvo la diputada Cecilia Moró haciendo de maestra de ceremonias, podríamos decir, del evento, y después también estuvo presente el gerente del Inca, el gerente de exhibiciones del Inca, que es Rodrigo de Echandía, que también estuvo dando unas palabras. Pero lo más importante es que había muchas emociones, las fotos que pudimos ver, porque quienes no pudimos estar presentes este sábado, y lo que también vemos a través de estas imágenes, muestran la conmoción y lo conmovida que estaba la ciudadanía en esa acción de ocupación del espacio público, que está bueno, ¿no? Y con una película que trajo a la memoria un hecho clave que muchos por ahí jóvenes ni siquiera sabían que había pasado. Gracias a la película se fueron enterando. Sí, así total. Que fue una manera es un de hacer proyecto historia. que mantiene viva la llama de la memoria, ¿no? De lo que aconteció en el periodo más oscuro de nuestra historia reciente, que fue el terrorismo de Estado, que dejó un saldo terrorífico de 30.000 desaparecidos, pero también consecuencias económicas, el cambio de una matriz productiva, ¿no? Hacia un modelo neoliberal sentó las bases para una decadencia cultural muy importante, y por eso tanta emoción, ¿no? Cuando de miles de todas las personas que se acercaron a esta exhibición y que aplaudieron y se emocionaron cuando el fiscal Julio Estracera decía esta emblemática frase, ¿no? Del nunca más. Sí, eso es parte de lo que vamos a repasar ahora en un ratito, porque tenemos el testimonio de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, y también del gerente de exhibiciones de El Inca, que se llama Rodrigo de Echandía. En un ratito lo vamos a pasar para que ustedes lo puedan escuchar, cuáles fueron sus emociones ahí, como muy en caliente, al momento en que estaba terminando de ser proyectada la película, que también agradecieron, y eso también es muy importante, a los productores de la peli, que permitieron su exhibición de manera gratuita, ¿no? Porque en general está en una plataforma digital, se accede a través de una membresía mensual, o si no, pagando la entrada en el cine. Esto fue totalmente libre y gratuito, como una manera también de promover la cultura nacional en el marco del ciclo Cine y Democracia, que se firmó el viernes pasado, no, el anterior, el 20 de este mes de febrero. Pero nos está convocando nuestra compañera Sofía Raimundes, que también tiene información, y se llevamos. Hola, Man, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Saludo también a Debbie y a Seba
en el piso. Bueno, estamos en el recinto dentro del Palacio Legislativo porque mañana y pasado va a haber muchísima actividad aquí dentro. Mañana está convocada, como bien estaban adelantando, una sesión en la que se van a tratar diferentes proyectos, el Monotech y también, bueno, la situación de seguridad en Rosario y otros proyectos más que atañen a la ciudadanía a partir de las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana va a comenzar la labor parlamentaria para definir el temario, los expositores y demás, que va a ser en el Salón de Conferencias Delia Parodi, que se encuentra obviamente entrando antes del Salón de los Pasos Perdidos y antes del recinto. Y aquí finalmente a las 11 van a estar convocados los diputados y diputadas nacionales para debatir sobre estos proyectos. No se espera que sea una sesión tan extensa porque el miércoles también va a haber más actividad parlamentaria, una nueva sesión y además también va a haber comisiones. El miércoles va a haber una visita muy esperada aquí dentro del recinto que se va a acercar a la Cámara de Diputados y es la del jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, que asumió el pasado 15 de febrero en reemplazo, bueno, luego de la renuncia, ¿no?, de Juan Mansur, que estuvo realizando esta actividad y que obviamente estuvo también presente en nuestro Congreso en dos oportunidades, en junio en el Senado, el 14 de septiembre fue la última vez que tuvimos a un representante de la presidencia. Bueno, el jefe de gabinete, Juan Mansur, estuvo en septiembre respondiendo las preguntas de los diputados y diputadas nacionales después de los años que tuvo al mando, ¿no?, de la gestión. Y en este cambio, Agustín Rossi asumió el 15 de febrero. Las sesiones ordinarias comenzaron el 1 de marzo con la visita del presidente. Y lo que dice el artículo 101 de la Constitución finalmente va a ser cumplido por Agustín Rossi, que se tiene que presentar al menos una vez por mes, dice el artículo, en alternativamente la Cámara Alta o la Cámara Baja. Así que a un mes y medio aproximadamente de haber asumido, va a venir al recinto de la Cámara Baja a exponer sobre el plan del gobierno, sobre lo que se ha venido trabajando durante este tiempo y también va a responder preguntas de diputados y diputadas. Los oficialistas aún no han adelantado sobre qué temas en particular le van a preguntar, pero la oposición sí hizo principal hincapié en que van a ser bastante decisivos en el tema económico, ¿no? Y también en la política exterior y también la política respecto a lo ambiental y a la industrialización. Nunca faltan esas preguntas. También, Sofi, son más de 3.000, ¿no?, las preguntas. Todavía no llegó el informe impreso, pero son muchísimas las preguntas que también fueron presentando los distintos diputados. Sí, exactamente. Son más de 3.000, al menos es lo que se estima al comienzo de esta semana. Recién estamos al lunes, todavía nos falta la sesión de mañana. Después el miércoles, ¿no? Acá puede pasar de todo. Sí, entonces total. falta el minuto a minuto de ver, exacto, qué preguntas finalmente se les hace, qué preguntas no. ¿Cómo se ordenan los bloques, digamos? Visita del jefe. También, exactamente. En la última visita de Juan Mansur eran más de 4.000 las preguntas. Lo estábamos charlando también anteriormente. La exposición, esta exposición de gestión de gobierno duró más de 14 horas, también con las respuestas, ¿no?, que dio a las diferentes preguntas que hicieron los diputados y diputadas nacionales por escrito. Se espera que dure aproximadamente la misma cantidad de horas, porque también es una realidad que Rossi está hace relativamente poco al mando de la jefatura. Anteriormente estaba en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, también tuvo una vasta experiencia dentro del recinto, ¿no? Como claro, jefe de bloque también nos demás, eso también nos hace inferir que sus respuestas van a ser un poco más largas en general, o puede ser que ingrese más en debates y polémicas con algunos diputados de la oposición. Y también pienso en los diputados que representan a su provincia, ¿no? Hay muchos representantes aquí de la provincia de Santa Fe, tanto en la oposición como de Juntos por el Cambio, como el socialismo en el bloque federal. Así que ahí va a haber un lugar donde Rossi se va a agarrar fuerte, porque hasta hace poquitos años disputó un lugar como gobernador también para su provincia y tiene una gran experiencia en ese desarrollo. No digo que los otros no lo hayan tenido, pero es un parlamentario medio de raza, podríamos decir.
Sí, sí, exactamente. Bueno, fue el Topo Rodríguez, ¿no? Por parte del bloque federal, el que ya vaticinó, adelantó qué es lo que le van a consultar, principalmente sobre la industrialización y la política exterior de cara a estos meses que quedan todavía de gobierno antes de las elecciones presidenciales. Tenemos un año muy atípico por delante, ya se están prácticamente definiendo los candidatos presidenciales, pero también en las diferentes provincias. Por eso se da tan tempranamente esta visita, ¿no? Que igualmente, reiteramos, asumió hace poco, pero por lo general se dan más a mitad de año o a fin de año. Vamos a tener la visita del jefe de gabinete ahora en marzo, recién comenzado el año, para que un poco realice un balance, ¿no? Más allá de su exposición y de las diferentes gestiones de gobierno, realice un balance de lo que fueron estos años de gestión y también de lo que falta por delante realizar. Y como bien decías, obviamente hay disputas dentro de las provincias, claro, para lo que van a ser estas elecciones. Y además un tema central que se va a tratar, hablando de las situaciones en particular de cada provincia y que ya adelantó Agustín Rossi o por parte de sus portavoces, es que van a darle una importancia en el discurso o en la planificación a la situación de seguridad que se está viviendo en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Esto fue puesto en agenda nuevamente, nunca dejó de ser un tema vigente, pero fue puesto en agenda internacional incluso cuando sucedió la amenaza hacia Leo Messi por la balacera en la puerta del supermercado de la cadena Rocuso, ¿no? De su esposa Antonella Rocuso y de la familia Rocuso. Y por supuesto, a partir de ahí comenzó el trabajo también en comisiones que ya se venía igualmente dando y bueno, comenzaron a darse un montón de gestiones de gobierno para tratar este tema en particular, que se va a tratar mañana y que también va a ser un tema de debate, o que al menos se va a tocar el miércoles por parte de Agustín Rossi. Así que a partir de las 10:30 de la mañana fue una sesión, una convocatoria realizada por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Va a venir entonces el jefe de gabinete de ministros y aquí estaremos cubriéndolo y contándoles qué es lo que sucede dentro del recinto. Gracias, Sofi. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Ahí veíamos el recinto que mañana va a estar llenísimo de gente, no solo los diputados, sino también los asesores. No creo que vengan muchos invitados mañana. ¿Quién te dice? Por ahí está el gobernador de la provincia de Santa Fe, pero como empieza el proceso de debate, no sé si se vendrá a la media sanción. Sería más lógico que esté la sanción definitiva del proyecto. Pero bueno, sorpresas. Por ahí se pasa un rato Perotti. Está cerca. Son 4 horitas para ir y venir. Y era un tema que le interesa puntualmente. Habrá que ver también cómo se organiza el orden en labor parlamentaria, qué tema se trata primero y demás. Y ahí capaz vamos a tener un panorama de si viene o no. Y además, su diputado nacional, que es el diputado Roberto Mirabella, es uno de los no solo de los autores del proyecto, sino uno de los que logró, a partir de sus gestiones y de su trabajo político, digamos, su trabajo de hormiga, que es convencer a los otros diputados de los diferentes bloques que lo acompañaran en este proyecto, ¿no? Porque si bien firman 18 de los 19 miembros de la Cámara, que son representantes de la provincia de Santa Fe, de todos los bloques, la iniciativa fue buscar cada una de las firmas, ¿no? Y poder consensuar en estos trabajos que se vinieron haciendo con todos los diputados para impulsar en conjunto el proyecto. Pero eso mañana nos va a tomar un rato importante de la sesión. Para mí es uno de los temas fundamentales que más oradores seguro tenga. Pero ahora nos vamos a meter con Seba en otro de los proyectos que se va a aprobar. Seguramente la última vez que analicemos ese proyecto aquí en la Cámara de Diputados, porque es muy probable que mañana se convierta en ley. Tiene que ver con el monotributo tecnológico. Sebas, ¿nos contás de qué se trata? Este es un proyecto que no reúne el consenso total, como vemos en el caso del proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe. Lo vimos a lo largo de lo que fueron las reuniones de comisión, donde un sector de la oposición presenta objeciones porque considera que este proyecto no representa un parche y no viene a proponer o introducir una reforma integral del sistema de monotributos, sino que legisla sobre una situación excepcional como es esta abultada brecha
cambiaria que tenemos entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelos. Pero concretamente el proyecto, bueno, lo llamamos Monotec o monotributo tecnológico, pero oficialmente o formalmente se llama régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, que obviamente introduce un régimen cambiario diferencial para aquellos trabajadores, normalmente la mayoría de ellos independientes, que exportan servicios al exterior, valga la redundancia, pero que hasta ahora mantenían o tenían, mejor dicho, dificultades para poder cobrar por sus trabajos o por sus servicios en la moneda en la cual le pagan, que es en dólares en la mayor parte de los casos, y tenían que liquidar esos ingresos en el mercado único de cambios. Bueno, ¿qué pasa con este proyecto? Les permite facturar y cobrar en dólares hasta un tope determinado de $30.000 al año, que es un salto importante respecto de lo que les ofrecía el régimen de monotributo convencional, que les garantizaba solamente hasta $12.000 anuales, es decir, $1.000 por mes. Bueno, ahora pasan a poder cobrar unos $30.000 anuales, que esto es, si lo dividimos por 12, nos da $2.500 por mes. Por supuesto que en función de un sistema de escalas por el cual ellos tienen que tributar a la FIP una cuota correspondiente en función de los montos de facturación, pero para eso vamos a llegar más adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa, de esta nueva herramienta? Es aumentar la recaudación al formalizar actividades económicas de exportación de servicios que no estaban declaradas, que no estaban registradas, y de esa manera combatir la informalidad, porque recordemos que el Estado Nacional, bueno, hay un montón de actividades que se realizan para el exterior que están por fuera de la regulación del Estado, que no tenía instrumentos para poder captar parte de esta renta. Que hoy no existe una herramienta tal para poder cobrarles, digamos. Claro, sí. Bueno, sí, esto es realmente se abre una ventana de oportunidad para todas aquellas personas que se dan el lujo, tienen el privilegio de poder cobrar en una moneda dura, porque bueno, tenemos este problema de que los pesos es como arena que se nos escurre entre las manos, y aquellos que tienen ese privilegio que lo puedan hacer, es una herramienta importante que contribuye con el sostenimiento de su economía cotidiana. Y que tenían que usar otras fuentes de financiamiento para eso, o cuentas en el exterior, o billeteras virtuales en el exterior que te permitieran ingresar los $2 y vos acá utilizarlo, pero no podías tener los dólares efectivamente, sino tenías que hacer toda una ingeniería gris, digamos, ahí en ese terreno de transición entre lo legal y lo ilegal. ¿Cómo justificás tus ingresos, no? A lo largo de los años, tenés muchos años viviendo estas condiciones. Después te compras una casa o te compras un yate. Sí, lo puedes declarar en el exterior, pero tenés la cuenta afuera y esas divisas no ingresan. Claro, pero no, vos tenés justificado los dólares. El tema es que esas divisas no ingresan al país. Y creo que son 2.500. Sí, por mes. Creo que el Ministerio de Economía estimaba que se podían recuperar unos $2.000 millones, a través de la implementación de este monotributo, justamente porque esos dólares quedan fuera del país. Pero si vos, por ejemplo, generás plata fuera del país, y tenés forma de justificarlo, obviamente, pero después cuando la tenés que ingresar te deben cobrar impuestos. No, porque si vos la tenés declarada, pagás tus impuestos por tu dinero. El tema es que no tenés las divisas en el Banco Central, digamos. Y hay algo que, justamente con la falta de divisas, lo que se trata con este proyecto, con el de agroindustria y demás, es aumentar las exportaciones en dólares justamente para robustecer las reservas del Banco Central. Aspira más que nada a eso. Bueno, teníamos por una parte... Perdón, siempre hay un blanqueo. Si querés comprarte un yate o una casa, ya te va a llegar un blanqueo. Para los yates hay más blanqueo que para la compra de casas. Bueno, por supuesto que esta es una oportunidad, como decíamos, para trabajadores vinculados normalmente a las economías del conocimiento, pero también para todo un espectro de actividades que después vamos a pasar a detallar, pero como contraparte tenemos las obligaciones de aquellos que acceden a este régimen cambiario especial, que es el de pagar al fisco mensualmente una cuota denominada Monotec. Obviamente es un nombre de fantasía, que incluye en un único monto el impuesto integrado, es decir, los aportes jubilatorios y la obra social, según un esquema de escalas diferenciadas.
Actualmente se habilita hasta un tope de $12.000, que es lo que hablábamos antes con el régimen de monotributo convencional, es decir, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Pero dicho sea de paso, está bueno aclarar que este régimen que estamos introduciendo, el régimen de monotributo tecnológico, no es excluyente del monotributo convencional o del régimen de relación de dependencia. Perfectamente una persona que desarrolla un trabajo en relación de dependencia en una empresa, en un organismo del Estado o donde sea, puede a su vez complementar sus ingresos en dólares con alguna de estas actividades que están contempladas en este régimen cambiario especial y no está transgrediendo ninguna norma. No, y además podés suscribirte, digamos, al monotributo tecnológico en caso que tengas alguna de estas actividades que nos vas a contar, cuando tenés o sos trabajador en relación de dependencia o sos parte de un régimen de autónomos a nivel local, podríamos decir, a nivel de exportación de servicios tecnológicos, podés adscribirte al monotributo tecnológico y no son incompatibles. Sí, hay que decir que también es de adhesión voluntaria, o sea, uno puede seguir facturando en función del régimen de monotributo convencional, lo único que claramente no te conviene porque tenés que liquidar esos ingresos en el mercado único de cambios al tipo de cambio oficial, que actualmente está más o menos a 215 pesos, algo por el estilo. Bueno, te conviene hacerte de dólares, pero bueno, esto no me compete. Cuando hablamos de... No estoy metido en eso por ahora. Claro, sí, no estoy ahí empapado en... Ahí bien. Bueno, el universo de beneficiarios tenemos por un lado todas aquellas personas que están involucradas en actividades comprendidas en la llamada economía del conocimiento, como por ejemplo programadores, desarrolladores de software, desarrolladores de videojuegos, productores audiovisuales, profesionales de bio y nanotecnología, de la industria aeroespacial y de la industria 4.0. Pero no se agota ahí, como decíamos antes, también hay actividades que tienen un mercado de exportación como traductores, diseñadores gráficos, diseñadores web, guionistas, periodistas, ¿no? Como decíamos antes, que venden notas a medios extranjeros. Estos son algunos casos de trabajadores que venden servicios al exterior. Y este proyecto de monotributo tecnológico también incorpora una novedad, que es poder dar asidero o encontrar un sistema por el cual se pueda registrar todas aquellas ganancias que desarrollan los profesionales que se dedican a los llamados eSports, ¿no? O los deportes electrónicos. En este caso, obviamente, como no es un trabajo, no hacen aportes a la seguridad social ni tampoco a obra social. Pero, bueno, el Estado obviamente se hace de algunos de estos recursos, es una forma de tener formalizadas estas actividades. Estos ingresos extraordinarios, en todo caso. Lo que sí muchas veces, bueno, son los eSports están relacionados a segmentos juveniles, en muchos casos son chicos o chicas que no llegan a los 18 años y para poder salvar esta cuestión son los padres o tutores o responsables los que tienen que anotarse en lugar de sus hijos y pueden obviamente facturar por ellos, ¿no? Efectivamente, esto es un poco lo que se va a discutir mañana y se van a dar a conocer todos estos puntos porque, como bien decía Sebas, en una primera instancia Juntos por el Cambio no suscribió el dictamen que se había obtenido ahí mediados del mes de febrero. Fue uno de los pocos proyectos que se discutieron en extraordinaria. En extraordinaria. Este junto con la creación de otro de los proyectos se va a tratar mañana en la sesión del Parque del Palmar. Laguna del Palmar de Chaco. De Chaco fueron los dos proyectos de ley que recibieron dictamen. Además, no olvidemos que tuvimos una sesión donde se sancionó la moratoria previsional. Sí, pero eso fue el último día extraordinario. El último día no tenían margen. Ese y también el de las historias clínicas digitales. Que eso dentro de unos años vas a decir qué bien esta ley. Que tuvimos extraordinarias y se aprobó el 28 de febrero. No vamos a acordar de esa fecha. Bueno, Juntos por el Cambio, vos recién lo anticipabas, Amanda, en su momento no había firmado el dictamen, creo que el oficialismo había logrado algo así como 29 de las 40 firmas, porque consideran que no se puede legislar para un sector en particular y en función de una situación excepcional como es esta excesiva brecha cambiaria que hay entre el dólar oficial y el dólar blue, ¿no? Pero según pude tantear de fuentes de Juntos por el Cambio, hay sectores que quieren acompañar o por lo menos abstenerse
con lo cual no hay todavía una posición unánime. Hay que ver si entre telones están intentando coordinar para no exponerse a un voto dividido. No tengo acceso a esa decisión final, pero tengo entendido que no hay un consenso unánime acerca de cómo pronunciarse una vez que esté habilitado el voto de esta iniciativa. Sí, bueno, es un poco también lo que va a aparecer mañana, ¿no? Como el panorama, el mapa de qué es lo que, de cómo va a ser la votación, porque dentro de Juntos por el Cambio entiendo que no hay una posición unánime de rechazarlo, sino, bueno, no acompañarle, hacer críticas y después medio los discursos individuales, cada uno, cada bloque de los... Sí, hay que ver cómo terminan pulseando los distintos sectores. Hay posturas que son de ferviente oposición, como la de Martín Tetaz, que dijo que, bueno, esta es una ley que gestiona los desequilibrios existentes en la economía, que no tienen que haber tipos de cambio diferenciales para los distintos sectores, sino que tiene que haber un solo tipo de cambio, y lo que hay que buscar es una reforma más integral del monotributo y no buscar soluciones parciales y temporales y transitorias para un solo sector. Así que bueno, hay que ver cómo terminan acomodándose los melones en la oposición. Uno puede intuir que el voto va a ser mayoritariamente en contra, puede haber algunas abstenciones, de ahí no creo que salga la cuestión, pero creo que la principal atención va a estar en si votan todos juntos. Exacto. O si van a haber algunas diferenciaciones. De algunos de los diputados de Juntos por el Cambio vota de manera diferencial. Hablaba justamente Martín Tetaz, que fue uno de los que intervino más fuertemente en el debate de la Comisión de Presupuestos. Recuerdo que también la posición del PRO la llevó adelante la diputada Laura Rodríguez Machado, también del PRO de Córdoba, adelantando que no iban a firmar dictamen y que en general no iban a acompañarlo, en términos generales, el proyecto como bloque, ¿no? Claro. Después algunas individualidades, puede ser dentro del radicalismo que algunos voten, dentro de la coalición cívica puede ser que algunos voten también, entendiendo que si bien es una solución transitoria a un problema complejo que se empieza a dar por el nivel de facturación que tiene la exportación de servicios 3.0, de servicios digitales, que no son bienes digitales, no es la exportación de maquinaria, no, es la exportación de servicios profesionales, de trabajadores, que casi todos lo hacen de manera individual o en pequeñas microempresas de 2, 3 profesionales que se reúnen y ofrecen un servicio o tienen clientes fuera del país que consumen estos servicios, que son sí, cada vez hay más gente que, el tema es ese, a partir de lo que es el teletrabajo, cada vez más gente está accediendo a estos trabajos y trabajando para afuera. Sí. Mira, me dicen que la mitad de Juntos por el Cambio va a votar a favor y la mitad de abstención, al menos por estas horas. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. O sea, bueno, se sabía que no lo iban a bloquear. Me estás tirando abajo todo lo que acabo de decir hace 5 minutos, pero perfecto, el mayor nivel de precisión es bienvenido. Esta fuente, pero de acá a mañana sabemos que todo puede cambiar. Pero por lo menos hay una intención generalizada que ya se había traducido un poco en no tener un dictamen de rechazo, ¿no? Eso, y que la convocatoria se incluya el tema, ya una convocatoria a sesión que había sido firmada por propio Juntos por el Cambio, que el tema esté incluido, ya te daba la pauta de que no lo iban a bloquear. No es que te van a voltear la sesión porque incluyeron, como sucedió en tantas otras sesiones a lo largo de lo que fue el verano. En este caso ellos estaban, manifestaban voluntad de sesionar pese a tener algunas observaciones a este proyecto de ley. Así que mañana vamos a escuchar detalles de toda esta discusión. Seguramente se va a ir colando con otros debates que atraviesan la Cámara de Diputados, porque esto es parte de uno de los temas, ¿no? El debate sobre la reforma impositiva es un debate que, sobre todo Juntos por el Cambio, viene impulsando fuertemente. Cuando fue gobierno, de hecho, impulsó fuertemente las modificaciones al sistema tributario argentino a través de los pactos fiscales, por ejemplo, donde podía intervenir más directamente el Ejecutivo Nacional, porque todos tenemos que tener en claro que cualquier modificación legislativa que tenga que ver con el sistema tributario tiene que pasar por una ley en el Congreso. Por eso también este proyecto es una ley que se debate en el Congreso, ¿no? Porque crea una nuevas figuras dentro del régimen de contribuyentes argentino, hace una asimilación al monotributo tradicional local, pero da algunas diferencias particulares por los servicios que se exportan. Así como hay distintas categorías del monotributo, crea estas nuevas condiciones
para quienes hacen estas actividades. Por eso pasa por el Congreso, ¿no? Exactamente, y es un sector que es muy importante en la economía argentina. Se ubica tercero en el ranking de exportaciones. Primero el campo, segundo la industria automotriz, que ya vimos también dos proyectos de ley para fomentar esos dos sectores. Tuvo su proyecto. Exacto, la automotriz ya ha sancionado, ley de agroindustria se está trabajando en estos días en comisión para llevarlo prontamente al recinto. Y el tercero tiene que ver con la economía del conocimiento, en este caso un beneficio justamente para que también atraigan las divisas. Sí, una acotación, algo que me había olvidado de exponer recién, es que para aquellos que facturan entre 0 y 10 mil dólares por mes, van a tener que pagar inicialmente algo así como un poco más de 9.000 pesos, 9.500 pesos. Para quienes estén en la segunda categoría y facturen entre 10.000 y 20.000 dólares por mes, van a tener que pagar 15.000 y pico de pesos. Y entre 20.000 y 30.000, que es la última categoría, como impuesto, como cuota en realidad de monotributo tecnológico, van a tener que pagar 31.000 pesos aproximadamente. Eso en relación sobre todo a esta facturación anual de 30.000 dólares, que son las escalas, son anuales de 10.000, 20.000 o hasta 30.000 dólares, que bueno, en definitiva lo que hacen es incorporar el componente impositivo, ¿no? Porque si vos tenés otro trabajo dentro de tu desarrollo profesional a nivel local, esto paga solamente por el componente tributario que significa en definitiva el régimen simplificado, ganancias y el aporte del IVA, ¿no? Que cuando es el régimen ordinario de autónomos va por separado y con declaraciones juradas anuales. De esta manera, bueno, tienen montos más altos que el promedio de los monotributos porque el ingreso es más alto. En definitiva, se cotiza mejor afuera que adentro. Sí, de esa manera el fisco se asegura tener registradas actividades que antes no tenía declaradas y se potencia la recaudación, claramente. Y también se formaliza un sector, ¿no? Que en la economía informal que ya tiene la Argentina, este sector empieza a robustecerse un poco más y si tiene capacidades de mejorar su performance de exportación a partir de tener una vía un poco más ordenada del funcionamiento de sus actividades, puede exportar más en todo caso y puede generar mejores niveles de ingresos, no solamente para quienes trabajan en ese lugar, en ese tipo de actividades, sino bueno, el impacto que tiene a través de la recaudación al Estado Nacional, que no es un montón de plata, pero es lo es que la decís. tercera. Y la idea es justamente fomentar al sector que se supone que es uno de los sectores que más puede crecer más que el campo, digo, o sea, hay un montón de variantes de economía del conocimiento que todavía ni siquiera conocemos. O, por ejemplo, a vos hoy te es rentable escribir una nota fuera del país, capaz que ni lo pensás, porque decís, no, me lo especifica. Y ahora que tenés esta opción, decís, apa, me Y de interesa. repente puede haber un montón de personas que están en la disyuntiva de irse a vivir al exterior para trabajar porque consideran que el mercado no les retribuye el esfuerzo que realizan y, bueno, argumentos que son válidos y de hecho son esgrimidos por mucha de la gente que termina yéndose por Ezeiza. Bueno, acá tienen la posibilidad de tener un instrumento para poder cobrar en dólares hasta 30.000 dólares por mes, que es una suma para nada despreciable. No, totalmente. Además también teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Producción cuando era ministerio, pero desde el Ministerio de Economía ahora como Secretaría de Producción se viene promocionando ya hace muchos años atrás, por lo menos 7 años atrás, 5 o 7 años atrás, la capacitación y la formación en economía del conocimiento, ¿no? En todo lo que tiene que ver con programadores, diseñadores, hay cursos gratuitos que muchos jóvenes, cuando terminan la secundaria, por poco tiempo, en el transcurso de un cuatrimestre, un semestre, un año y medio, van adquiriendo conocimientos que les permiten incorporarse a este tipo de producciones que tienen otra modalidad de trabajo. Con la aprobación del teletrabajo en el 2021 y además con esta dimensión nueva del monotributo tecnológico, se va armando una sinergia para facilitar el desarrollo de este tipo de producción. Sí, son en definitiva adecuaciones normativas para dar lugar o dar una respuesta a las transformaciones en el mundo del trabajo recientes y sobre todo profundizadas a partir de la irrupción de la pandemia, donde vimos cambios culturales muy fuertes, mucha gente empezó a trabajar de sus casas y cuando terminó el periodo más estricto de la cuarentena no volvió a las condiciones preexistentes laborales. Aprovechó tener la posibilidad de haberse adaptado a una modalidad de prestación laboral desde la casa para darle continuidad a ese formato. Sí, y algo que decías vos, que esto también busca que los talentos no se vayan de la Argentina. Me acuerdo cuando hablaba con la Secretaría de Economía del Conocimiento por este proyecto de ley, me decían, nos pasa algo muy parecido a lo que nos pasa con el fútbol. Como para los jugadores, los mejores jugadores de la Argentina, es mucho más rentable jugar en Europa, lo que fuera, se nos terminan yendo todo. Entonces, para evitar
que con economía del conocimiento se nos vayan los mejores diseñadores, ¿no? Porque afuera del país ganan más porque ganan en dólares, se busca justamente retener a estos talentos. ¿De qué manera? Que puedan acceder a dólares por su trabajo. Sí, de hecho muchos pibes que juegan en el fútbol argentino les preparan contratos y no terminan arreglando en los clubes locales del fútbol profesional argentino porque ellos pactan un tipo de cambio que no les conviene, ¿no? Claro. Y estamos hablando de la misma problemática que tenemos respecto a esta cuestión que introduce la cuestión del monotributo, donde tenías un tipo de cambio con el monotributo tradicional de 200 pesos y bueno, obviamente no es lo mismo que 400 pesos, que es el tipo de cambio de mercado. Si No, y además te lo dan en dólares, que Exacto, no es dan en billete físico. Claro, si te lo liquidan en pesos, encima de te lo liquidan a mucho más, querés comprar dólares. Claro, pero ponele que te lo liquidan en pesos para el equivalente del tipo de cambio paralelo, bueno, es pero más o acá menos lo mismo. atractivo también es eso, que podés acceder al dólar. Por eso, por eso era esto que se hacen las cuentas en el extranjero y demás. Más allá del tipo de cambio que te toma, es esto, el billete dólar. Sí, no tenés que hacer esa triangulación a veces media engorrosa para poder cobrar. Se facilita claramente. Sí, se generan divisas en el país, digamos. No, sí, y además, sobre todo, me parece importante que va encontrando una normalización en algún sentido a los regímenes laborales que también tienen que empezar a adaptarse a estas dinámicas, como bien decías vos, aunque sigue sosteniendo la idea de los profesionales que se autopagan sus propias cargas sociales, ¿no? Porque en definitiva eso es el monotributo. Al no se contempla la contribución patronal, locador de servicios, facturás, entonces pagás solo tu componente de jubilación y obra social, pero en definitiva es ir encauzando de algún modo, porque también está la ley de teletrabajo. Si vos tenés una empresa, podés contratar a través de esa modalidad y como empresa después en todo caso exportar, pero esto es específicamente para los profesionales, para los que hacen algún tipo de servicios exportables de tecnología, que no son bienes físicos, que no ensamblan computadoras, que no arman bienes específicamente concretos, sino que ofrecen, que venden su capacidad de trabajo y su conocimiento. Así que es parte de... Sí, y sin ningún tipo de retención, porque muchas veces cuando un productor quiere exportar, bueno, tiene esta dificultad de que tiene que pagar una parte en derechos de exportación. Derechos de exportación. Exacto. En este caso no corre eso. Exactamente, porque son otro tipo de bienes en ese sentido. Nos vamos rápidamente a la pausa, tenemos todavía más cosas para compartir con ustedes, entrevistas por hacer. Nos queda todavía repasar en la voz de los protagonistas lo que sucedió el sábado 25 de marzo con la proyección de Argentina en 1985, pero todo eso después de la pausa. Quédense ahí volvemos. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Tenemos leyes que tienen que ver con cómo vamos a ordenar un poco mejor nuestro sistema sanitario para marchar hacia la famosa integración. Tenemos leyes que tienen que ver con cuestiones particulares, por ejemplo, instrumentadoras quirúrgicas. En la provincia de Buenos Aires acabamos de reglamentar la ley que da cuenta de un sector muy importante y bueno, ahí está, acompañantes terapéuticas. Hicimos el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que fue algo realmente importante. Vos sabés que en Chaco tenemos 5 lugares, nada más, donde la gente puede ir a gestionar ese famoso CUT. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana. El debate es cómo industrializamos. No es la industria pesada del peronismo de los 50, sino que es batería de litio, es aceite de soja, es urbanizar los 5.600 barrios, es lograr poner los 3.000 jardines de infantes que nos faltan y es lograr que el Estado regule, pero que deje generar condiciones para el sector privado. Mucho para debatir y realmente gobernantes comprometidos en que esto sea una realidad para muchos salteños, porque genera fuentes de trabajo, trae inversiones, mejora las condiciones económicas de los lugares donde tenemos esta enorme riqueza que está en nuestra puna. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV. Estamos repasando lo que va a pasar estos próximos días. Mañana martes, como venimos comentándoles, va a haber sesión. Está convocada a 10:30 la reunión de labor parlamentaria. Allí se juntan no solamente las autoridades de la Cámara, la presidenta Cecilia Moró, sino también todos los presidentes de los bloques. Mayoritariamente digo presidentes porque casi todos son varones los presidentes de los bloques, ¿no? Como hay muchos bloques en la Cámara, más allá que haya varios interbloques, en general van todos los presidentes de incluso aquellos bloques que están dentro de un interbloque. Para mujeres, presidenta, Romina del Pla, Miriam Bregman, Margarita Stolbizer y Cecilia Moró, presidenta de la Cámara. ¿Alguna más? No sé si el socialismo tiene presidentes, ¿no? Es Enrique Esteves. ¿Esteves? Sí, porque después de el bloque de provincia, el bloque Identidad Bonaerense es el Topo Rodríguez, que es también el presidente del interbloque. Claro, que solo 3 mujeres. 3 mujeres y Cecilia... 2 dentro del mismo frente. ¿Y en Provincias Unidas? No.
No hay ninguna mujer ni de Río Negro ni de Misiones, son todos varones. Y también si unimos ahí al MPN, también es un varón. Sí, ahí la paridad de género te la debo. Para marzo. No es la única que te debo en ese ámbito, la paridad de género. Pero ahí se ponen de acuerdo en cosas que son importantes. Por ejemplo, cómo van a organizar la sesión. Si van a haber homenajes, si no va a haber homenajes, si van a estar al principio, si van a estar al final, si van a ir intercalados entre los temas. Esa es la modalidad último momento, esta que me van intercalando homenajes, cuestiones de privilegio en el medio, se organizan como 5 al principio, se debate un tema, 5 después, se debate un tema, 5 después. Hay 2 temas que seguro van a ir juntos en el debate de la votación, ¿no? Ley de sangre humana, las que se convierten... ley de sangre humana y la otra, la de la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco. Esas 2 que tienen unanimidad de acompañamiento en sus dictámenes, no tienen muchas disidencias y no presentan problemas de debate, digamos. Seguramente se van a hacer las presentaciones de los proyectos, pero habrá 1, 2, 3 personas que hablen en cada uno de esos proyectos compartiendo la presentación del texto, ¿no? Porque como no hay disidencias, en definitiva no va a haber mucho debate. Acá lo alentador es que al día siguiente viene Agustín Rossi, tempranito, 10:30 de la mañana, así que yo intuyo que los diputados van a querer dormir. Hay que averiguar con Así que nos van a dejar dormir a nosotros un rato. Entre sesión y sesión, ¿no? Claro, porque al día siguiente a las 11 está convocada, 10:30 está convocada la presencia de Agustín Rossi, esperemos que sea puntual, ponele que se demore un poquito, empieza a las 11, pues ya a 10:30, entre que saluda a los diputados del bloque, por ahí se reúne antes el bloque oficialista. Sí, yo creo que el proyecto que va a llevar, que va a tomar más horas de discursos y que también va a generar más pasiones en lo que es el uso de la palabra, va a ser el proyecto de la Justicia Federal de Santa Fe. Después, el monotributo tecnológico, si como dice acá, nos adelantaba Débora, está más o menos ya allanado el camino para que incluso la oposición colabore o facilite la aprobación. Tampoco sería tan difícil que puedan ponerse de acuerdo para cortar la lista de oradores. Sí, igual me parece que al ser una única sesión en 28 días que lleva marzo, digamos, y tan dificultoso el proceso de reunión entre los diputados, frente a un panorama de los próximos meses donde tampoco va a ser tan fácil reunirse, van a sacarse un poco las ganas de las discusiones. Eso y sobre todo el tema homenajes y cuestiones de privilegio, que también seguramente lo van a aprovechar más allá del debate por los proyectos de ley. La previa me preocupa. Sí, ¿la cuestión de privilegio va a ser sobre el final o va a ser el principio? Bueno, eso es lo que van a definir en la labor parlamentaria. Eso es lo que van a definir, no está estrictamente... Claro, en eso va a trabajar también otras 2 mujeres, ¿no? La secretaria parlamentaria Paula Penaca y probablemente también Silvia de los Penatos. Claro, así que la sumamos... Ahí tenemos mujeres, otras sumamos secretarias, ¿no? Digamos todo. Bueno, pero van a estar ahí en la organización de la sesión. Sí, tomando notas y organizando un poco la cuestión. Pensaba también que, por lo menos hace un rato nos adelantaba en el análisis la diputada Romina del Pla, que van a hacer una presentación de apartamento de reglamento para pedir la interpelación de Sergio Massa por el tema de los bonos, del canje de los bonos, así que eso no va a poder, me parece, ser muy negociado para que vaya al final o que vaya entre medio. Me parece que va a haber una instancia, una primera hora donde va a haber mucha discusión política que se esté dando y es probable que se negocien por ahí los homenajes. También entiendo, 40 años de democracia. Eso, ahí tenía yo los homenajes. Era por los 40 años. Yo sabía, había un y el 24 tema... de marzo, claro, que acaba de suceder. Marzo, y no van a faltar las chicanas por el renunciamiento de Macri, ¿no? De parte del oficialismo. También seguramente se va a colar en algunos de los discursos. Esa va a ser una constante en las cuestiones de privilegio. Sí, y además pensando que el día siguiente, cuando venga Agustín Rossi, toda esta actividad, digamos, más política de los diputados y diputadas no se va a dar, porque no pueden hacer otra cosa que preguntar cada vez que intervengan. Es verdad que cuando intervienen contextualizan las preguntas. Dan discursos y al final había que preguntar. Pero también tipos más acotados. Sí, no, pero hay artilugios discursivos para colar dentro de esas supuestas preguntas, planteos con una carga importante de crítica, de cuestionamiento. Eso no va a faltar porque es lo que vimos, es lo que nos marcan los antecedentes, que las preguntas se transforman en grandes pronunciamientos y declaraciones de principios en muchos casos. Pero ahí no va a pasar esto que pasa en las sesiones comunes, digamos. No, es extraordinaria la sesión, la convocatoria, pero es una sesión común.
que no es un informe, digamos, de jefatura de gabinete, no va a haber posibilidad de que los diputados se repliquen, ¿no? Se contesten, como si sucede, en definitiva, en las sesiones. Cuando un diputado es aludido, puede pedir la palabra al diputado aludido y responderle. Muchas veces hay idas y venidas de discusiones en ese tono, cuando, sobre todo, hay mucho acuerdo con los proyectos, ¿no? Porque la discusión ya, para justificar la reunión de 257 diputados en una sesión que vienen desde lejos, en un contexto electoral, bueno, por lo menos tienen que poder hablar. Sacarle el jugo a la avenida. Y hay que ver cuál va a ser la recepción que la oposición le va a prodigar a Agustín Rossi, que es una figura que goza de prestigio en esta Cámara, pero que en el fragor y en el fango de la política, en esta antesala electoral, bueno, se verá cómo se acomodan los pingos en la cancha, ¿no? Sí, tenemos unas placas, ¿no, Débora, que vos preparaste de lo que va a ser esta visita del jefe de gabinete, que es la primera de Agustín Rossi. La primera de Agustín Rossi, que no olvidemos que asumió hace muy poquito como jefe de gabinete, pero ya viene cumpliendo el justamente artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el coordinador de ministros, o sea, el jefe de gabinete, tiene que concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras, para informar sobre la marcha del gobierno. Pasamos a la siguiente plaquita. Claro, esta es la obligación que tienen, ¿no? Tienen que venir acá o tienen que ir a la Cámara de Senadores. Hay que recordar también que el régimen de sesiones ordinarias va del 1 de marzo al 30 de noviembre. Los eximimos que no vengan en febrero. En diciembre, está bien. Enero y febrero, pues, los perdonamos que no vengan. Porque pero Mansur vino 2 veces. Mansur vino dos veces y mandó 2 informes, creo. Por escrito, claro. Uno en diciembre. Flojísimo, muy flojo estuvo ahí. Yo tengo la esperanza de que, como Rossi fue diputado tanto tiempo y debe extrañar esta Cámara y el Congreso en general, va a venir más seguido. Pero eso también es un artículo, perdón Débora que te interrumpa, que se introduce con el Pacto de Olivos en la creación también, en la reforma constitucional, en las coincidencias, el núcleo de coincidencias básicas, que fue la parte que acordaron tanto Menem con Alfonsín, y que introducen la figura de jefe de gabinete y una forma de negociar, digamos, esa figura que era tan particular y que fue tan difícil hasta hace relativamente pocos años de contener y constituir como cuáles eran sus roles. Le imponen esta definición de venir una vez por mes, ¿no? Que por lo menos son eso, 9 veces al año. Claro, que sea como un interlocutor entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Para de alguna manera lo que se buscaba era diluir un poco el poder, el hiperpresidencialismo que rige en la Argentina. Pero lo cierto es que en los hechos no funciona. Sí, no, es difícil. Más allá de que venga o no venga, digo, siempre recae todo en el presidente. Exacto, o sea, y además también la interpelación esa o la discusión esa que se da entre diputados, senadores y el Ejecutivo a través del jefe de gabinete es un poco también una puesta en escena, un conocido, porque no hay diálogo. Es verdad que asume algunas funciones de la comunicación claro, política, de las acciones del gobierno. Sí. Eso está bueno y creo que con Rossi se hizo a notar porque tiene esa impronta más fuerte, digamos, de poder defender la gestión de gobierno. No quiero decir que Mansur no lo podía hacer o que tampoco lo podía hacer Santiago Cafiero, sino que tienen improntas diferentes. Sí, pero es el que te sale a bancar siempre. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita de... El Frente de Todos ha realizado en 40 meses de gobiernos 10 presentaciones en el Parlamento, 10 nada más. 6 de ellas fueron protagonizadas por Santiago Cafiero y 4 por Juan Mansur. En estos casos tomamos las escritas y las que vinieron físicamente. Por eso ahí dice, por ejemplo, 4 de Mansur cuando lo vimos una en cada cámara. Exactamente lo mismo con Cafiero, que no vino todas esas veces. Creo que vino 2 y 1. Y la última plaquita, si no me equivoco, el presidente Alberto Fernández estuvo cuando cumplía esa función en 17 ocasiones. No nos olvidemos que el hoy presidente fue jefe de gobierno... Jefe de gabinete, perdón. 6 años. De Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después, que terminó renunciando cuando fue la crisis con el campo. Ponémosles un poquito más que nos faltaba la última párrafo. La primera vez que vino aquí a diputado fue el 26 del 6 del 2003 y la última oportunidad fue el 30 del 4 del 2008. Si nos ponemos a pensar, él vino 3 meses después de
asumido el gobierno. Exactamente, es lo más fácil venir los primeros meses, ¿no? Me imagino yo, pero igual él vino hasta bastante poquito antes de irse. Desde la creación de esta figura que comentabas que se creó con el Pacto de Olivos, ay, me vuelven a la plaquita. Sí, te sacan la no placa rápidamente. Ahí está, Mati, por favor, que no somos tan rápidas. Por ambas cámaras en 134 oportunidades. El primero que vino acá al Congreso fue Eduardo Bauzá. Mirá. El 23 del 8 del año 95 y la última vez, bueno, fue Juan Mansur el 30 de noviembre del año 2022. Bueno, esto es para que tengan un poco de información sobre lo que ha sido la historia de esta figura de jefe de gabinete y la performance de la última etapa, digamos, principalmente, pero me pareció interesante ese dato de Eduardo Bauzá en el 95, que vino ahí cuando ya se había aprobado la reforma de la Constitución. Les comentábamos que el 25 de marzo se proyectó la película Argentina 1985 aquí en las puertas del Congreso y justamente vamos a repasar lo que decía la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, junto con el gerente de exhibiciones del Inca, que es Rodrigo de Chandía, que nos comentaba las impresiones que tuvieron ahí minutos después de finalizada la película. Ver 1985 en las puertas del Congreso para nosotros es una gran alegría, nos genera un gran orgullo. Es una emoción y un placer enorme, digamos, ¿no? Estar pudiendo proyectar una película en la puerta del Congreso de la Nación, en el marco de lo que es el programa de Cine y Democracia. Venimos de ayer, 24 de marzo, de haber marchado junto a miles y miles de argentinos y de argentinas, una vez más, reclamando memoria, verdad y justicia. Y nos parece que es muy importante que el Congreso esté hoy con sus puertas abiertas. En un convenio que hicimos con el Inca, logramos finalmente que 1985 sea transmitida en la Plaza del Congreso. Es una película que tiene momentos de cierta comedia, momentos de cierta tensión, en algún momento es medio un thriller, es absolutamente emocionante. Yo ya es la cuarta vez que la voy a ver, creo que las 3 veces anteriores no hubo una vez que no haya dejado de emocionarme. Es eso, es la posibilidad de que la producción cinematográfica nacional llegue realmente a todos lados y que nadie se quede sin ver buen cine. Uno de los símbolos de lo que significó la dictadura más sangrienta en la Argentina, porque este Congreso estuvo cerrado, estuvo clausurado y en definitiva es la casa de la democracia, la casa de todos. Así que estamos muy contentos de estar hoy sábado a la noche acá en familia viendo esta película tan importante para recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. El testimonio de la presidenta de la Cámara. Para anticipar a nuestro próximo entrevistado, le damos la bienvenida al diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, Eduardo Valdés. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo va? Buenas tardes. Sabemos que estuviste ahí, fuiste uno de los diputados que estuvo viendo la peli. ¿Cómo fue? Sí, muy emocionado por la participación, ¿no?, de mucha gente. 3.000 personas, más de 3.000 personas. Sí. El sábado 8 de la noche en punto. Y inclusive 3.000 sillas había y había mucha gente que sentada en el pavimento, ¿no? Y siguiendo. Me parece muy buena iniciativa. ¿Hubo momentos donde hubo hurras o aplausos así cerrados? Sí, bastantes. Y bueno, cuando terminó la exposición, pasó lo mismo que pasó en aquel momento. Yo participé bastante de ese juicio y Adriana Calvo de Laborde, que fue quizás el testimonio en aquel momento que humanizó el juicio, o sea, lo bajó a tierra, ya no era, porque hasta ese momento eran los militares ofendidísimos porque se los estaba juzgando, era una tensión, pero cuando habló Adriana Calvo de Laborde, que fue la que contó que la llevaban en un auto y que parió, bajó del auto y parió, y que después la subieron sin cortar el cordón umbilical de la criatura, y estaba la criatura ya crecida mientras su mamá declaraba todo esto. Fue impresionante porque acá la reacción fue de aprobación, de aplauso fuerte, ¿no? Es un momento muy duro el testimonio, es un testimonio de los verídicos, todos los testimonios son sí, pero verídicos.
pero ese juicio sirvió para tantas cosas. Me acuerdo Jorge Luis Borges, que había apoyado al golpe militar, cuando fue a escuchar el testimonio de, ¿cómo se llamaba? Que era un fotógrafo que los marinos lo usaban, estaba detenido. Sí, es uno también de los testimonios de la película, no me sale el apellido. Y va Borges justo que declara a este hombre, y después escribe una columna impresionante con lo mejor de su pluma, repudiando todo lo que había escuchado en el juicio. Este es uno de los testigos que logra recuperar parte de los negativos con las caras, con los rostros, con las fotografías. Le hacían los documentos para salir al exterior, a los marinos, ¿no? Los cambios de nombre. Muchas de esas fotos que vemos de los desaparecidos, detenidos en su proceso de detención, totalmente degradados en su salud y en su aspecto físico, los tomó justamente él. Y bueno, y entonces uno ve que el alma humana palpita ante los mismos temas, aunque hayan pasado 40 años, ¿no? Eso es lo que a mí más me sorprendió. Y seguramente entre los que vinieron a ver la película había varios como yo que la habían visto un par de veces antes, y sin embargo te sigue emocionando y conmoviendo. Casualmente, mire, les voy a dar una primicia. A ver. Ayer me pareció tan buena esa acción del Congreso saliendo al Parlamento, la Cámara de Diputados en este caso, saliendo a la calle, que tomé contacto con las personas vinculadas a la película del juicio. El juicio es el juicio de verdad, ¿no? Filmado, que en aquel momento, ante la sublevación de los Carapintada y todos esos movimientos militares, la Cámara Federal le entregó al gobierno de Noruega, al Parlamento de Noruega, en depósito la filmación de todo el juicio. Qué interesante, a las juntas. Qué importante. Y hay un director que ha decidido hacer sobre esto con los noruegos una película que dura más o menos 3 horas, ¿no? Y se está por pasar en salas no comerciales. Y a mí me parecería muy bueno que, lo iba a hablar con Cecilia Moró, que hagamos lo mismo, que quizás el estreno sería muy bueno que sea en esa pantalla y hacia el público en la plaza del Congreso, ¿no? Víctor Basterra es el testimonio que vos hacías referencia. Víctor Basterra, exactamente. Diputado, ¿qué importancia tiene esta película tan reconocida internacionalmente, filmada por Santiago Mitre, como documento histórico, pero también como instrumento de memoria, ¿no? Para apuntalar o consolidar ese consenso sobre lo que fueron los terribles años del terrorismo de Estado, y para cerrar esa grieta, ¿no? Teniendo en cuenta que siguen habiendo muchos discursos negacionistas, ¿no? Circulando por la sociedad. Bueno, para mí tiene un sentido que los jóvenes vean de qué se trataba esa palabra que denominamos dictadura, ¿no? Eso es de verdad, eso que están viendo sucedió, y a mí me parece que frente a este renacer de un negacionismo, es muy bueno que la película se multiplique. No solo esa, sino, por ejemplo, en este caso yo hablo la del juicio, porque creo que todo lo que recupere la memoria a nosotros nos va a hacer valorar más el sistema institucional en que estamos, independientemente de lo que suceda en los avatares globales y particulares de la Argentina, ¿no? O sea, la democracia está en cuestión, producto de que las pandemias, las guerras, todo lo que hoy no nos hace vivir mejor, creemos que este sistema institucional se lo cuestiona. Y a mí me parece que es bueno saber cuál es el otro, ¿no? O sea, el otro que tanto daño le hizo a la familia y a la sociedad argentina, porque en eso la dictadura fue transversal. Si bien la mayoría de los detenidos desaparecidos son trabajadores, ¿no?
debo decir que los estudiantes universitarios, los profesores universitarios, gerentes de empresa que tampoco aceptaban las reglas de juego que le querían imponer. Entonces, todo lo que sea para visibilizar el horror que es una dictadura está muy bien. Y entonces me parece que encima, si es en la Plaza de los Dos Congresos, al aire libre, promovido por el Parlamento, que es el símbolo de la institucionalidad democrática, porque cuando no hay democracia lo primero que se cierra es el Parlamento. Claro. Me parece muy bueno y por eso la acompañé a la presidenta de la Cámara ese día, porque me pareció una muy buena iniciativa. Ahora, en este sentido, justo en las últimas horas, bueno, justo no, haciendo alusión a la fecha, obviamente, presentaste un proyecto que busca que se revisen todos los proyectos que se sancionaron durante la última dictadura. ¿Hay alguno que te preocupe en especial, que nos quieras explicar por qué es tan importante que se revise? Además son como 400. Claro, son un montón. La ley de entidad financiera. ¿Hablaste ahí con Carlos Heller sobre ese tema? Porque él tiene su proyecto para presentar, nos dijo acá. Carlos, hablamos y creo que él va a presentar una nueva ley. Sí. Yo lo que propongo es una comisión bicameral revisora de esas leyes y cuáles habría que derogar ipso facto y cuáles habría que modificar, ¿no? La ley de entidad financiera es quizás el símbolo de la decadencia argentina, porque esa ley es la que... mi papá me enseñó que lo que hoy son hombres de negocios y todo eso, en la época que yo era chico, mi papá le decía usureros, ¿no? Los usureros que hoy son prestamistas o te prestan dinero y lo que se denominó la financiarización global, ¿no? Todos dependemos de un sistema financiero que por más que vos produzcas, cuando yo tenía 20 años, yo quería sacar un crédito hipotecario para comprar una casa y tenía que poner una garantía que era equivalente en valor al crédito que pedía. A la casa que te querías comprar. A la casa que me quería comprar. Eso es el mundo. Uno, o sea, el valor financiero del mundo no debería ser igual a lo de los bienes y servicios que existen en el mundo. Entonces, todo el planeta Tierra valía 3 millones, pongámosle, valía 30, y porque era 30 lo que valía si vendíamos en términos individuales o colectivamente todo el valor. Ahora hoy con este invento que hay de burbujas financieras, los negocios financieros son 850 veces más que el valor de la Tierra, el planeta. Eso se llama... entonces explotan esos bonos, esas mentiras que ahora están las monedas virtuales, ¿viste? Todo lo que no es real, que no son bienes tangibles, y se cae todo el mundo sin que nosotros hagamos nada. Yo me acuerdo, en épocas de Menem estaba el efecto tequila, o sea, algo falló en México y bloom, volvíamos a empezar. Algo falló en Moscú, se llamaba efecto vodka, boom. Reventó todo en Buenos Aires, se llamó efecto tango y también contaminamos al mundo. Bueno, contaminamos porque nos metimos en el negocio de la usura internacional. Y eso tiene mucho que ver por qué todos queremos derogar la ley de entidades financieras desde que empezó la democracia y no la pudimos hacer. Porque hubo varios proyectos. Esa es la mayor impotencia de la política realmente al día de hoy. Ahora, diputado, esta es claramente una rémora de la dictadura, pero durante 12 años que gobernó el kirchnerismo, el proceso del Frente para la Victoria. ¿Y vos te crees que yo no me hago autocrítica? No, seguro. De hecho, recién usted mencionaba a Carlos Heller, que fue uno de los que más bregó por sancionar una nueva ley de entidades financieras, y eso no tuvo un eco en el gobierno de aquel entonces, que gozaba con una hegemonía de la cual ahora carece claramente. ¿Por qué si en ese momento, con una hegemonía bastante evidente, no se pudo dar ese paso? ¿Por qué? ¿Qué razones
hay para pensar que ahora sí, con un gobierno más debilitado y a las puertas de dejar la Casa Lo que uno Rosada. nunca debe renunciar es a la voluntad política. Sí. Lo que uno nunca debe renunciar es a la voluntad política. Y si no, con ese mismo criterio, el bloque del Frente de Todos inició un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, del cual yo soy el miembro informante de la acusación, digamos, ¿no? Y bueno, lo que no hay que renunciar es a la voluntad política. A mí me parece que la ley de entidad financiera no le hace bien al país y por lo tanto tengo que bregar para ver si encuentro voluntades para poder conseguir más uno. Acá no hay una mayoría especial. Bueno, con Heller ya son 2. No, con uno de más de que se vote. Bien. Y Heller va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto, que bueno, creo ahora que junto con la Comisión de Finanzas deben ser las dos cabeceras. Y ahora mañana van a aprobar la modificación de la ley de sangre, que también es una ley de la dictadura, por más que no sea que no afecte de manera negativa a la sociedad, sí está concebida a fines de la dictadura por esta Comisión de Asesoramiento Legislativo, que tu propuesta en definitiva es revisar todas esas leyes para ver si tienen legalidad o no, pero son Hay muchas. más de 472 leyes que subsisten de esa época. Revisaba recién que hay una página muy importante que se llama leyesdeladictadura.com.ar, que ha hecho un grupo de periodistas que se llama Periodistas de Profundidad Sin Fin, que está toda esta información. Muchas son respecto a la creación de juzgados, límites entre provincias, cosas que no se pueden derogar. Pero ha habido una forma de legalización también de aquellas leyes no santas la de la ley dictadura. digo, para mirar, ¿no? Esta ley de entidades financieras. La ley de inversiones extranjeras también está para mirar. Sí, que también es de esa época. Y todavía no la pudimos modificar, y acordémonos que en esa época Martínez de Hoyo, me acuerdo, promovía eran baratijas que se importaban en detrimento de la industria argentina, ¿no? Que La quedó, propaganda de las sillas que quedó tan en la memoria. Exactamente. Bueno, a mí me parece, inclusive hay también unas leyes de minoridad que también el régimen penal. Que el régimen penal de minoridad que también está para revisar. O sea, hay muchas. La ley de expropiaciones, ¿no? La ley de expropiaciones, pero vos sabés que ahí no me metí, quiero ver cómo es eso. Pero sí, se han expropiado igual, ¿no? Durante la democracia, pero que no nos permitan salir de este permanente círculo, como yo contaba recién, de la usura de la vida cotidiana, que significa esa ley de entidades financieras, es uno de los hechos más simbólicos. Y bueno, ahí vamos a seguirlo a Carlos Heller, ¿no? Hablaste del juicio político que se está desarrollando en la Cámara de Diputados a partir de esta perspectiva que bien planteabas. Mucho se dice de por qué se inicia este juicio político si no se tiene de antemano, bueno, la posibilidad de su aprobación aquí en la Cámara de Diputados, y también cada vez es más difícil que haya 2/3 en la Cámara de Senadores para la acusación. Porque las cosas suceden como suceden. A ver, nosotros no iniciamos el juicio político cuando salió el fallo de la coparticipación. Nosotros iniciamos el juicio político cuando nos enteramos por información periodística que se nos reían en la cara entre el director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Rosati, Silvio Robles, con quien era el ministro de Justicia de Rodríguez Larreta, Marcelo Alessandro, que algo tanto dicen que los chats no existen, pero le tuvieron que pedir la renuncia, ¿no? O sea, ¿y por qué no lo defendieron si era inocente el ministro de Justicia y Seguridad, ¿no? Hoy asumió nuevo ministro, Bursaco, Eugenio Bursaco. Sí. Que también tiene sus... que tiene sus antecedentes también. Bueno, pero, ¿no? pero El digo, tema estamos de hablando las del juicio escuchas y político y yo digo que nosotros estamos viendo que cómo está saliendo cosas a la luz. Fíjense, Silvio Robles vino
Natalia Monayer, sí. Natalia Monayer, que es su compañera de trabajo. Que es la número 2 de Robles y es su compañera de trabajo de muchos años antes de ir a la Corte. Y ahí el diputado Moró, que empezó a hacer un cuestionario sobre una sociedad que se llama Moromedia, SRL, y bueno, y de pronto no se acordaba hasta que se le hizo recordar quién era la que figura de socia con Robles, que es la madre de ella, y de pronto le vino la memoria. Y sobre esa, pareciera que ahí metimos el dedo en el ventilador, porque de ese tema hoy no están hablando nadie, ¿no? Pero, y ese día se la veía tan nerviosa la oposición, y yo creo que ahí, fíjense, ahí está una de las cosas, Moromedia SRL, que significa Monayer Robles, y que tiene... ¿Es una empresa que hace qué? Esa sociedad de responsabilidad limitada miraríamos que sería usada antes, fue usada mucho antes de llegar ellos a la Corte, ¿no? Pero ahora, desde que llegaron a la Corte, parece que habría sido instrumentada para negociar algunos fallos. Es un hecho grave. Yo lo escuché ayer al doctor José Manuel Ubeira contando eso por televisión. Y bueno, y a su vez hay una investigación que también sale a la luz en este juicio político, que es los honorarios que está reclamando el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por cuando él era abogado del estudio Boussat-Rosenkrantz, que fueron abogados de la provincia de Santa Fe, y que ahora estaría reclamando él con un escrito que ha presentado ya siendo, en ese momento era presidente de la Corte, creo, no era el vicepresidente, reclamando por 25.000 millones de pesos una intermediación que estaba muy guardada y escondida en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que fue firmado en épocas del gobierno de Wiener y que nunca pudimos tener acceso. El diputado Eduardo Toñoli, que hoy es diputado nacional, siendo diputado provincial hace 10 años, él hizo un pedido de informes y nunca se lo contestaron. Y recién el día domingo, el periodista Juan Alonso lo publica, logra encontrar en Santa Fe el viernes el famoso, lo que estaba tan escondido, que cuando Rosenkrantz va al Senado al acuerdo, a la audiencia para ser ministro de la Corte, el que era en ese momento el hoy gobernador de Santa Fe y en ese momento senador de la Comisión de Acuerdo, le pregunta por este acuerdo y uno lo ve transpirar a Rosenkrantz como que no sabe nada y que tiene que preguntar a la provincia de Santa Fe si le autoriza a mostrar ese documento, que tendría que ser un documento público, porque no hubo licitación para contratar a los estudios jurídicos que, aparte, les quiero decir, la Fiscalía de Estado tiene abogados propios. No tenía por qué contratar abogados porteños para ese litigio. Para este litigio de la provincia de Santa Fe. Bueno, todo eso lo escondieron. ¿Saben por qué salió a la luz? Porque se ventiló en la Comisión de Juicio Político. Igual que Moromedia. Y están saliendo a la luz cosas. La connivencia que ha habido para el fallo del 2x1, cómo se lo preparó, ¿no? Cómo le hicieron, cómo Elena Hayton de Lonasco cambió el voto que había tenido en 2 oportunidades en el año 2005 con el caso Simón, el turco Simón, y después con un ciudadano chileno que era un espía chileno, que no me estoy acordando ahora el nombre, que votan en contra de bajar las penas. Y ella cambia su voto a cambio de que le prorroguen que más de 75 años pueda seguir siendo ministro de la Corte. Valdés, hablando de esto, ¿no? Este intercambio de favores y de arreglo de fallos, ¿qué sensaciones le dejó las ausencias, en algún caso con algún justificativo y en algún caso ni siquiera, ¿no? Como el caso de José Torello, que dijo que él estaba habilitado a no presentarse como testigo?
pero bueno, también en esa lista lo pongo a Germán Garabano y a Santiago Otamendi, sin hablar de Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo. Yo creo que en el caso de Garabano y de Otamendi han pedido declarar que no estaban en Buenos Aires al momento que les llegó la citación. Sí. No es que se niegan a declarar, Ellos dijeron que si lo citan vuelven. Y la próxima vez no van a estar de viaje, van a estar... Está bien, bueno, pero puede ser que hayan estado de viaje cuando salieron. O sea, nosotros no es que lo citamos 20 días antes, se lo citó de un martes al martes siguiente. Hasta ahora, el único que se niega a venir acá es Stornelli, pero ha venido el número 2 de la Procuración, han venido los altos... 10. Ha venido el director general de la vocalía de Rosenkrantz, Morgenstern. Han venido todos vendió los secretarios también de las vocalías de Rosati. Ya se terminó esa de la comisión de juicio político, ¿tiene o no tiene? Bueno, pero José Torello se excusó de venir y dice que la Cámara de Diputados no tiene competencias para poder hacerlo comparecer compulsivamente. Bueno, vamos a ver. El tema es que si él después debería está en el dar Senado... el ejemplo, Torello, ¿no? Porque es senador de la Nación. Claro, pero si él después está y a mí me dicen, y yo lo dije públicamente, por eso lo puedo decir acá, en enero Pepín Rodríguez Simón se habría alojado en su casa en Punta del Este, en José Ignacio, en un barrio privado que se llama Club de Mar, creo que se llama. Yo lo denuncié. Rodríguez Simón, estamos hablando de los últimos días de diciembre, con vísperas de pasar el año nuevo. Y lo sorpresivo también es que Rosenkrantz y Bouzat, su socio en el estudio jurídico en aquellos años, también estaban alquilando en Club de Mar, en ese barrio exclusivísimo de barrio Un Country de José Ignacio. Por eso quizás también José Torello, él ha sido el que llevó a Pepín Rodríguez Simón al gobierno de Mauricio Macri. Él fue el que lo llevó. Torello fue compañero de colegio de Macri en... Sí, de todos modos se lo está citando como testigo, más allá de que podría estar eventualmente implicado, como usted sospecha. Pero vinculado al tema de si él y Rodríguez Simón tuvieron vinculación al fallo del 2x1. Claro. Es vinculado a esa... Pero puede venir como testigo alguien que después va a formar parte de la Cámara que debería juzgar. Ese es el argumento que... Sí, porque no va a ser acusado. Yo no tengo problema... A ver, yo no busco... A Robles y yo creo que ya se los dije acá a ustedes, y al ministro saliente, ¿cómo se llama?, de Seguridad. De Alessandro. Les digo, cuando uno es inocente presenta el celular. Lo dijiste también en la comisión. Lo dije en la comisión. Y me parece que Torello, si quiere venir, en realidad cuando uno no tiene nada que ocultar, se presenta espontáneamente y no busca pretexto. Eso es mi visión. Tienen todavía un montón de testigos para citar por delante, todavía no avanzaron con causas importantes como coparticipación, bueno, avanzaron, pero con este ordenamiento que planteó la presidenta de la comisión de ir como día por día con los testigos que vayan hacia esos temas. Falta todo lo de la obra social. ¿Cuánto tiempo van a estar con el juicio político? ¿Qué pensás? Porque vos la última vez que viniste querías que en un mes se resolviera. Sí, ahora me parece ser varios meses más. Bueno, porque aparecen nuevos testigos, porque convengamos que nosotros no solo estamos juzgando por el proyecto que presentamos los oficialistas, sino también por todos los demás proyectos que estaban presentados en la comisión, y esos autores de proyectos también reclaman nuevos testigos y se va postergando y bueno... no es que se va postergando, se va investigando. ¿Y hay yo estoy muy conforme con el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. Yo que la miro y creo que la autoridad que está gestando la presidenta de la Comisión, Carolina Gailear, siento que... ¿Y tenés
idea si está previsto o te parece conveniente que sean citados como testigos ex integrantes de la Corte? Digo, están analizando el rol de Hayton de Nolasco, está también la discusión de los otros jueces que no son más parte de la Corte Suprema que pueden aportar información, o ellos no se los tiene que incluir en este debate. No, todos pueden venir a aportar. A ver, para poder dilucidar cómo se gestó lo del 2x1, ¿por qué no? Hay cosas que puede llegar a aportar Hayton de Nolasco. No sé si la están citando, la verdad que no, como no integro la comisión, yo estoy del lado de la acusación, pero, a ver, no queda bien parada Hayton de Nolasco, porque si ella votó 2 veces de una manera y después modifica su fallo y después resulta que le prorrogan a los 75 y al mes sale el famoso fallo Schifrin, que ya estaba para dictaminar, que era un camarista de La Plata que pedía precisamente que si lo podían prorrogar más de los 75, o sea, como sacan rápido lo de Hayton y demoran el fallo Schifrin para cuando éramos chicos, como era, jugábamos pido gancho. Sí. O sea, le tocó la sortija a Hayton de Nolasco y se terminó. No hay más. No hay más. El después que viene no puede jubilarse. Lo que pasa es que después cambia la doctrina, ¿no? Justamente de la Corte, y a partir de en el fallo Schifrin, con los mismos que le autorizaron a Hayton de Nolasco, dicen que no se pueden jubilar los demás. Y como dice el diputado, el fallo Munian salió 1 mes y medio después nada más. Cuando se aseguraron de que el gobierno no iba a apelar ese fallo, ¿no? El fallo Schifrin, por lo menos así está. Sí, así es. Está planteada la acusación. Está planteada la acusación. Yo quiero cambiar de tema. Bueno, antes de que cambies de tema, una pregunta. Hasta ahora, de todos los testimonios, que fueron como 25, ¿alguno te sorprendió? Contaste el de Natalia Monayer por un lado, hiciste alguna referencia a Morgenstein, pero de todos los que vinieron, ¿hay alguno que dijiste, wow, esto me interesa o me sorprende lo que dice? Sí, claro, Patricia Izaza, por ejemplo, me conmocionó. También debo decir que me pareció muy bien, sobre todo por la oportunidad, cuando vino el procurador adjunto, Olima, que casualmente es la misma semana que Stornelli decía que él no tenía que venir acá y que venga el número 2 de la Procuración. O sea, su jefe, digamos. Claro, y sobre todo sobre un hecho que se había ventilado, que eran los chats que habían aparecido en el momento que estaba declarando el juez Ramos, ¿se acuerdan? Y entonces, y él, sin embargo, el martes siguiente afrontó la cuestión y vino y vieron el cara a cara, permite la credibilidad del que declara, y a mí me pareció creíble lo que él planteó. Entonces vale la pena también que lo resalte. Diputado, por ahí me traiciona un poco la memoria. ¿Robles y Alessandro ya fueron convocados o tienen previsto convocarlos? No, todavía no fueron convocados. ¿Y tiene algún conocimiento, no sé, algún diálogo con Carolina Gaylar de cuándo podría llegar a agendarse esa audiencia? Creo que estamos acumulando pruebas para poder el día que se lo cite a declarar, porque... Sí, son los testigos claves, digamos. Bueno, claro, son los que hablaban de cómo hacer la sentencia de la coparticipación, ¿no? Pero bueno... Ahora sí te dejamos cambiar de tema. Porque nos quedaríamos 3 horas más, pero no nos queda el tiempo. La semana pasada lo vimos junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y una serie de expresidentes también, no solo la vicepresidenta. Dirigentes políticos de la región y de España. Europa. ¿Cómo la viste a la vicepresidenta? ¿Crees que no va a ser candidata? Sobre todo que en las últimas horas conocimos que Mauricio Macri se baja de la contienda. ¿Si crees que eso va a traer alguna repercusión? No son lo mismo. A ver, son 3 cosas distintas. Vamos por partes. Sí, son cosas distintas, ¿no? O sea, valoro mucho lo que hizo el Grupo de Puebla, que es, tiene, dentro del Grupo de Puebla hay un grupo que se llama Centro Latinoamericano de Justicia, que investigan los juristas más importantes de la región, los mismos que fueron las abogadas defensoras de José Ignacio Lula da Silva, los abogados de Rafael Correa, decidieron abocarse al caso Cristina Fernández de Kirchner. Todos juristas extranjeros, no juristas de Argentina. Ese es el libro que se presentaba, digamos, es el libro, Objetivo Cristina. Exactamente. Es un libro
que Puebla, a través de Clajut, mejor dicho, una investigación que se hizo a través de estos juristas y se transformó en un libro y se presentó en esta semana pasada, que contó con la presencia de las juristas que escribieron el libro, que también hay españolas, hay ecuatorianas, ¿no? Predominantemente mujeres, coordinado ese grupo por el juez Baltasar Garzón, que también estuvo en Buenos Aires. Sí. Y Ernesto Samper, el presidente de Colombia, que siempre es el último secretario general de la UNASUR, ¿no? Un militante de la causa de América Latina. Y bueno, vino el presidente de Bolivia, Evo Morales, vino a Rafael Correa, Pepe Mujica y su compañera. Lucía Topolansky. Lucía Topolansky. Me estoy olvidando seguramente. Juan Carlos Monedero. Estaba Juan Carlos Rodríguez Monedero, Zapatero. bueno, sí, había de todos los palos. Ya no me pidas que me... Estoy hablando de los que me acuerdo Rodríguez que estaban Zapatero en la también mesa. estaba en la mesa. José Luis Rodríguez Zapatero. Y después ya no había más nadie. Un gran luchador por la democracia en América Latina. Yo digo siempre que Rodríguez Zapatero alguna vez hay que homenajearlo en la región, porque mucho tuvo que ver él que Donald Trump no invadiera Venezuela. Él fue uno de los que se metió en la mediación de la oposición con el oficialismo y permanentemente iba buscando encuentros que impidiera que se rompiera el diálogo entre oficialismo y oposición, aún en los momentos más delicados, ¿no? Entonces, esas personalidades vinieron a aclamar la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, le quería dar un tratamiento aparte, independientemente de lo que hoy sucedió o este fin de semana sucedió. Creo que Macri ha renunciado a ser candidato. Nos quedamos sin segundo tiempo, o sea, él tenía voluntad de ser candidato, por eso escribió ese libro que se llamó Segundo Tiempo, sino que significaba el título del libro. Y no voy a chicanear, creo que tuvo influencia la familia. Creo, en alguna información que yo tengo, aparte de que por ahí los números no lo acompañaban, la familia de él, su compañera y su hija y el grupo familiar no estuvieron de acuerdo que él se presentara, y yo respeto esas posiciones, porque la verdad es que en la vida nuestra mucho tiene que ver el grupo familiar. Si los tenés en contra. Ahora, el diputado en el acto al que hacía referencia a mi compañera Débora, se coreaba a Cristina Presidenta. Cristina Presidenta era recurrente. En varios lados se corea Cristina. Pero ahí en particular, en el contexto de un acontecimiento organizado por el Grupo de Puebla, que hasta donde nosotros conocíamos estaba más emparentado con Alberto Fernández, quien también está lanzado a la reelección, por lo menos todavía no anunció que se baja. No nos metamos al Grupo de Puebla, a ver. No, pero ahí se cantaba una presidenta. Poblano, a ver. Estaba el chileno. Debo decir Marco Enrique Ominami, que es el coordinador general, a quien le agradecemos mucho. Muy cercano a Alberto, y sin embargo se cantaba Cristina Presidenta. Bueno, pero el hecho de que el presidente tuvo mucho que ver con que el Grupo de Puebla estuviera en Buenos Aires y hiciera esta jornada. No es que el presidente miró para otro lado, si ustedes vieron, los líderes latinoamericanos hablaron todos de Alberto Fernández, Samper, Correa, en el mismo, Baltasar Garzón. A ver, no es incompatible una cosa con la otra. Y respecto de que la militancia, en el frente de todos, para no ser sectarios, yo te diría en el peronismo, que es lo que yo he practicado y he vivido desde los 17 años, la palabra proscripción nos golpea en el pecho desde nuestra primera infancia de militancia política. O sea, y cuando yo denuncio en ese mismo lugar que hay 634 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner, con
hechos aberrantes como que los jueces que el juez que la acusa va a recibir dádivas del grupo mediático que multiplica las 634 denuncias en infinitas tapas del diario y en horas y horas de radio y televisión. Ercolini en Lago Escondido, ¿no? Ercolini, que es el que denuncia, eleva a juicio la causa vialidad. Y los jueces que la juzgan juegan al fútbol en la casa del expresidente Macri. Desde el presidente del tribunal, González Uriburu, Jiménez Uriburu, no me acuerdo cómo se llamaba, y el fiscal, ¿no? Entonces, eso es proscripción. Para nosotros, eso es mal juzgada. Cristina siempre estuvo a derecho, nunca hizo como Rodríguez Simón, que se profugó. Fue a todas las audiencias y, sin embargo, las reglas de juego no fueron la ecuanimidad que uno tiene que saber. Entonces, si encima sale un fallo que la inhabilita, ¿cómo no vamos a sentir que el instinto primario nuestro es repudiar ese hecho y cantar a la inversa que Cristina merece ser presidenta? Porque es una persona, quizás debe ser la dirigente más querida por el espacio del Frente de Todos, ¿no? ¿Y la viste bien? Yo la vi bien, bueno, la vi ese día, sí, claro, sí. A ver, ella tiene una templanza, por supuesto que le gustaría que la situación fuera al revés, pero la vi con una templanza, bueno, la televisaron, ¿no? La vimos todas ahí, te vimos a vos también. Te queremos agradecer, Eduardo, por este rato aquí en la tercera edición. Nos quedaron muchas cosas para conversar, pero vas a venir pronto. Mañana tenés que estar acá en la sesión y el mañana tenemos sesión. Con Rosy también. Bienvenido, 2 sesiones tenemos, ¿no? Mañana y de paso invito, todos los días de acá al viernes va a haber una misa a las 7 de la tarde en la Plaza de Tribunales, ahí en la Plaza Lavalle. Los curas de opción preferencial por los pobres están planteando visibilizar que los ministros de la Corte Suprema de Justicia deberían presentar la renuncia. Eso es lo que están planteando en esa... están en huelga de hambre hasta el día viernes y todos los días a las 7 de la tarde se reza una misa, de la cual vengo y que estuvo muy conmovedora. Gracias, Eduardo, por este ratito. Gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Y aquí también terminamos con el programa, así que gracias, Debbie, gracias, Sebas. Los veo mañana en los pasillos del Congreso y ustedes se quedan aquí con la continuidad informativa de ETV. Chao. Me voy, que estoy llegando. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización